Saludos cordiales, queridos amigos. Ojalá pudiera estar con ustedes en persona. Sin embargo, me emociona poder compartir con ustedes por unos minutos sobre el tema de cómo el cuerpo de Cristo, los creyentes, nos cuidamos los unos a los otros. Estos conceptos podrá estudiarlos en mi libro Amordazada, Restaurando la Voz de la Iglesia. En el libro hablo de las 6 características de la Iglesia de Hechos capítulo 2, aquel grupo de personas provenientes de muchos trasfondos culturales y ámbitos de la vida que se unieron y sacudieron al mundo. Literalmente llegaron a todo el mundo conocido en una generación con el Evangelio de Jesucristo. Y así, a medida que aprendemos de ellos, podemos aplicar esas cosas en nuestro contexto. Una de esas 6 características es esta idea de que eran una comunidad que se cuidaban los unos a los otros. Puede consultar el capítulo 8 de mi libro, si lo desea, pero ahora permítame leerle Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47 en la Nueva Versión Internacional. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. En el capítulo 8 de mi libro, hablo sobre cómo llegar a ser una comunidad que se preocupa por la comunidad de las personas que lo rodean, y específicamente por las personas que eran parte de la familia de la fe. ¿Cómo te conviertes en una iglesia así? No es tan simple. Francamente, desarrollar personas que se aman desinteresadamente puede llegar a ser un verdadero desafío. Y agregue a eso la tendencia de la mayoría de pastores, incluyéndome a mí, de poner expectativas en nosotros mismos sobre el cuidado del rebaño. Me refiero a esa tendencia de querer cuidar a cada uno de los miembros del rebaño, involucrándonos en cada detalle de sus familias, lo cual se vuelve cada vez más imposible. A pesar de eso, a la mayoría de miembros de iglesia que conozco, les encanta dejar al pastor hacer eso. Pero es exactamente allí donde surge la tensión para el pastor. ¿Cómo dejar de hacerlo todo nosotros mismos? Lo cual es imposible para lograr movilizar el cuerpo de Cristo a que se cuiden unos a otros de manera desinteresada. Me gustaría decir que leí las Escrituras y puse en práctica lo que la palabra de Dios me enseñó al respecto. Pero la realidad es que solo lo aprendí cuando llegué a un punto crítico en mi vida. Hace unos 25 años. Es algo que me sucedió justo cuando nuestra iglesia había crecido en número y estaba ya sintiéndome un poco abrumado por aquel deseo de brindar atención pastoral a cada miembro de la congregación. Resulta que un día prometí ir a un hospital a orar por una señora que iba a tener una cirugía menor al día siguiente. Así es que saqué mi agenda para anotarlo. De repente recibo una llamada. El papá de una miembro de la iglesia iba a someterse a una cirugía de corazón abierto a esa misma hora, pero en un hospital diferente. Entonces pensé, bueno, no puedo hacer ambas cosas, así que le diré a la señora que llegaré más tarde a verla para poder ir a ver a este señor que se someterá a una grave cirugía. Bueno, llegó la mañana siguiente. Estoy a punto de salir por la puerta. Suena el teléfono y me cuentan que una joven se había suicidado durante la noche. Sus padres eran parte de la familia de nuestra iglesia y obviamente estaban destrozados. Así que dejé todo y me fui a su casa. Hice todo lo posible para animarlos y amarlos durante unos minutos, sabiendo todo el tiempo que había prometido estar en el hospital antes de que este hombre entrara a la cirugía, porque su hija me había dicho, pastor, mi papá no es cristiano y creo que si usted viene y ora con él, quizás le abrirá su corazón a Cristo, porque está realmente preocupado por la eternidad en este momento.
Creo que ya se imaginan cómo me sentía. Tenía que ministrar a esta familia, pero también tenía que ir al hospital. Así que finalmente me escabullí y llegué al hospital justo a tiempo para orar con el hombre antes de su cirugía. Luego salgo corriendo hacia el otro hospital para ver a la señora de la cirugía menor. Ya había pasado la cirugía y ella estaba recuperándose de la anestesia. ¿Y qué creen? Ni siquiera se acordaba que yo hubiera llegado a verla. Así es que llegó a la conclusión que yo le mentí. Se puso tan enojada que se fue de la iglesia. Tardé 2 años en reconciliar esa relación. Al final de ese día me sobrevino la horrible sensación de que no estaba adecuadamente preparado para traer la palabra de Dios el domingo por la mañana. Definitivamente algo tenía que cambiar. No podía seguir en esa situación. Fue en ese momento de clamar al Señor por respuestas que leí Éxodo 18, 17 al 23. El Señor me permitió hacerlo con frescura. Esa es la historia donde Moisés está guiando a los hijos de Israel, probablemente 1,5 millones de personas a través del desierto, y cuando montaban el campamento, él ponía la tienda de reunión en el medio para que la gente viniera y formaran una gran fila para reunirse con Moisés y así poder resolver cualquier problema que tuvieran. Imagínense a Moisés sentado todo el día dentro de esa tienda en medio del desierto, con esta larga fila de gente. Uno por uno entraba a explicar su situación y él les diría qué hacer. Y aunque Moisés caía exhausto en la cama al final de esas jornadas, la realidad era que la mayoría de las personas que hicieron fila se fueron a casa frustradas porque nunca pudieron verlo. Fue en ese contexto que apareció su suegro Jetro, y en el versículo 17 dijo: «Lo que estás haciendo no es bueno. Tú y esta gente se van a agotar. El trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes manejarlo bien». Luego desafió a Moisés a nombrar líderes que lo ayudarían a satisfacer la gran cantidad de necesidades que lo rodeaban. Para cuando lleguemos al versículo 23 del capítulo 18, Jetro concluye que si haces esto, podrás soportar la tensión y todas estas personas se irán a casa satisfechas. Leí ese pasaje de las Escrituras y pensé para mí mismo, ese es un trato que me gustaría hacer. Quiero decir, ¿qué pasaría si pudiéramos tener la intención de encontrar líderes? Líderes que fueran capaces de liderar un grupo de 10. Líderes que somos capaces de liderar un grupo de 50 personas. Líderes que fueron capaces de liderar un grupo de 100 personas. Y si pudiéramos encontrar esos líderes y capacitarlos, ¿qué pasaría si pudiéramos movilizar el cuerpo de una manera para realmente cuidar el cuerpo de Cristo? Y si, como hizo Moisés, comenzáramos a establecer grupos de 10 familias, que por cierto, es un preludio de las sinagogas modernas, que si junta a 10 jefes de familia, puede formar una sinagoga. Y si pudiéramos hacer algo así, ¿qué pasa si colocamos un líder para que responda por 5 grupos de 10? Eso es 50 personas. ¿Qué pasaría si a los líderes de 50 los colocamos con un líder de cientos para brindarles la supervisión y el apoyo que necesitan, y así sucesivamente? ¿Qué pasa si capacitamos y facultamos a esos líderes para que piensen como padres espirituales? Y si cada uno de los grupos de 10 pensara en los demás como sus hermanos y hermanas espirituales, y que son una familia espiritual creciendo juntos, cada vez que hubiera una crisis en la familia, los padres espirituales estarían allí para cuidarlos, y los hermanos y hermanas espirituales estarían allí para unirse a ellos. Los líderes estarían listos para intervenir y ayudar donde fuera necesario. ¿Qué pasa si cuando uno es salvo, un padre espiritual es el que lo bautiza? Bueno, ¿y si esos padres enviaran a sus hijos a la escuela? Cualquier buen padre que envía a sus hijos a la escuela se sienta con ellos al regresar a casa para preguntar qué aprendieron en la escuela, ayudarles con sus tareas y ese tipo de cosas. Los padres siguen siendo los padres, solamente están recibiendo asistencia educativa para sus hijos. Y si hiciéramos eso, ¿qué pasaría si tuviéramos una senda de crecimiento y un proceso educativo para nuestros adultos? Todavía están en grupos, todavía tienen padres espirituales.
pero les estamos ayudando con su educación espiritual. ¿Qué pasaría si en lugar de simplemente reunirnos en el edificio los domingos, nos reuniéramos en las casas para compartir el pan entre nosotros? Podríamos ser una iglesia del libro de los Hechos en el siglo XXI. Llegué a la conclusión de que la respuesta era sí. Sí podríamos, pero se necesitaría intencionalidad, paciencia y gracia para llegar allí. Lo primero que hice fue elegir un grupo de 7 parejas maduras de la iglesia para reunirnos, orar y discutir cómo sería esa red de grupos en las casas. Nos reunimos durante muchas semanas y meses hasta que por fin diseñamos un sistema en el que desarrollaríamos esa red de grupos de decenas dirigidos por grupos de 50 y grupos de cientos. Luego prediqué una serie de mensajes en la iglesia sobre cómo es una iglesia de Hechos 2 y luego desafié a nuestra congregación a unirse a un grupo. No teníamos suficientes líderes, así que cada líder escogió un aprendiz para luego enviarlo al entrenamiento de líderes de grupo. Tan pronto como estuvieron listos, el grupo tuvo un bebé, es decir, que se multiplicó. Con el tiempo, aquellos primeros 7 grupos se convirtieron en 14 grupos. Luego se convirtieron en 25 grupos, que se convirtieron en 36 grupos, hasta que obtuvimos más de 100 grupos y todos los que se consideraban a nuestra iglesia su hogar espiritual obtuvieron el lugar donde podían ser parte de una familia espiritual. Todavía nos reunimos el domingo y adoramos y celebramos lo que Dios ha estado haciendo toda la semana entre nuestras familias espirituales. Cuando llegan nuestras personas podemos conectarlas inmediatamente con un grupo para que puedan entablar las nuevas relaciones que necesitan en su caminar espiritual. Y no estoy sugiriendo que llegar a ser una comunidad cristiana genuina sea fácil. Es difícil, pero puede hacerse. Se hizo en el primer siglo como se describe en el capítulo 2 del libro de los Hechos y lo he visto hacerlo en el siglo XXI. Quizás algunos de ustedes que me escuchan en este momento sepan exactamente de lo que estoy hablando y ya han constituido esa red de grupos pequeños en su iglesia. Puede ser que les esté funcionando bien o quizás no. Tal vez sea que algunos de ustedes hayan tenido miedo de intentar esto, pero escúchenme. La comunidad cristiana auténtica es difícil, pero eso es exactamente a lo que somos llamados. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: En esto conocemos el amor de Dios, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Quiero decir que ese tipo de vida desinteresada no es algo natural. Solo llega de forma sobrenatural, y eso es exactamente lo que sucedió en el primer siglo. Hechos 2:41 al 45 dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendiendo sus posesiones y bienes. Le daban a cualquiera lo que necesitaba. Dijeron: bueno, tengo un poco más de lo que necesito y tú no tienes suficiente. Así es que voy a compartir algo de lo que tengo contigo. Y luego, cuando te establezcas, ayudarás a alguien más con sus necesidades. Y antes de que se diera cuenta, se ayudaron unos a otros, y como resultado, todos se volvieron más fuertes. No fue solo una metáfora de altruismo. De hecho, sucedió y todavía está sucediendo en las iglesias de Hechos 2 de hoy. Sucede todo el tiempo. Son seguidores completamente devotos de Cristo que se preocupan lo suficiente el uno por el otro como para servir. Mientras son servidos, se regocijan unos con otros y lloran unos con otros cuando pasan aflicciones. De ese modo comparten la vida, así como puede y debe hacer una familia sana. En última instancia, nos necesitamos unos a otros. Todos lo sabemos. Es por eso que por más complicadas que puedan ser las relaciones, nos esforzamos por relacionarnos, por conectarnos y por interesarnos en los demás. Cuando se le pidió a Jesús que resumiera toda la ley, lo hizo sin pestañear. Dijo que se trata de relaciones. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Se trata de relaciones con Dios y con tu prójimo. Y eso es lo que puede ser el cuerpo de Cristo. Eso es lo que clama el mundo.
Que Dios los bendiga mientras batallan con la realidad de que parte de lo que estamos llamados a hacer como familia de Dios es encontrar formas de movilizar el cuerpo para cuidar el cuerpo, para que los creyentes cuiden a los creyentes, para que hermanos y hermanas vivan sus vidas apoyándose mutuamente con sacrificio y sin egoísmo. Y nuestro trabajo, querido pastor, es ser el líder que lidere en palabra y dando el ejemplo. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.